tenemos a Corina Duarte de Radio Estación Sur de La Plata y del Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Qué tal, Cori? ¿Cómo andás? Muy bien, acá, sin montañas en el horizonte. ¿Ya volviste de Jujuy? Ya llegamos de Jujuy, sí, ayer a la noche, desde el miércoles que estábamos entre Salta y Jujuy, así que la verdad que fue un fin de semana muy norteño, pero la verdad muy... Hay una definición que usó una compañera en el marco de lo que fue el encuentro que me pareció pertinente, y es que fue un encuentro amable. Y eso fue como súper importante, sobre todo en estos contextos de tanta hostilidad, ¿no? A ver, me gustaría escuchar un informe tuyo de lo que fue este encuentro plurinacional de mujeres en Jujuy, bueno, una provincia que viene viviendo momentos muy complicados. Recordemos que hace un poco más de un año la represión brutal en el marco de la constituyente, la nueva constitución impuesta por el gobierno de Morales, que ya estaba de salida. ¿Qué decir en términos generales de este encuentro, de lo que se discutió, lo que se definió? Mira, la verdad es que sí, que en primer lugar creo que había como una sensación rara, un poco de... en los últimos encuentros vienen evidenciándose a la lectura del documento de apertura que las dificultades para hacer síntesis son grandes, ¿no? Entonces quizá te quedan documentos que son muy extensos, que pasan por una cantidad de demandas políticas que en el medio son tantas que se diluyen. Lo primero que me parece importante destacar, que fue como la primera sensación, que en el acto de apertura, que fue el viernes, las demandas políticas eran muy consecuentes con el tiempo, con los tiempos políticos, muy claras, muy consecuentes con las sensaciones o los sentires de quienes estamos de este lado en la mirada del mundo y del campo popular, que tiene que ver con el reconocimiento del trabajo en los merenderos, del trabajo comunitario, de la condena a la no implementación de la ESI o a la exigencia de la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo, a través de garantizar los medicamentos necesarios para eso en cada uno de los hospitales de nuestro país. Un clarísimo repudio al recorte en todos los aspectos, fundamentalmente en las universidades. Muchos cantos contra Javier Milei, pero de una forma muy sintomática en cuanto a cada una de las exigencias que había. Y después tuvo un momento muy conmovedor, que estuvo en diferentes momentos del encuentro y que se expresó también ahí en el escenario, en relación a los femicidios de la provincia. La provincia tiene muchas situaciones de violencia de género realmente muy crueles, y bueno, quien ocupó el centro de la escena en ese reclamo fue Mónica, que es la mamá de una nena que se llama Yara Rueda, que ella la asesinaron en 2020 durante la pandemia con 16 años, y bueno, y todo lo que tiene que ver con cómo se fueron organizando los familiares y cómo fueron consiguiendo leyes, cómo fueron exigiéndole al Estado provincial, desde ese lugar, todo lo que tiene que ver justamente con la justicia para sus hijas, hijos, hermanas y familiares. Así que la verdad que hubo momentos muy importantes, insisto, desde las síntesis políticas, de la clara condena a este ajuste, a las situaciones de vulnerabilidad y a decir, bueno, hemos sido elegidas como enemigas, las mujeres y las diversidades, se apunta permanentemente contra nosotras y contra nuestros derechos, y había como 4 temas que estaban presentes todo el tiempo, que era arriba los salarios, arriba los derechos, arriba la huipala y abajo la reforma, que fue un eje común de todo este encuentro, que la verdad que tuvo una marcha muy masiva. La marcha contra los femicidios y travesticidios fue muy grande, con un reclamo muy claro en relación a la implementación del cupo laboral, y bueno, y la movilización del domingo también. Yo no soy muy buena contando gente para nada, y dudaba muchísimo del número, porque en la movilización me pareció que éramos muchísimas, muy dispersas en diferentes lugares, pero todas juntas en un lugar como es la movilización, y desde la comisión organizadora hablaron de 80.000 personas, y que había sido demandada, o sea, había sido desbordada su propia cuenta, su propia idea de permanencia. En paralelo, en Jujuy, hay un seminario de altos empresarios sobre litio, digo, en el marco de este encuentro que había, bueno, cuando la discusión sobre la soberanía en diferentes aspectos estuvo plasmada en los debates y en las intervenciones públicas también. Corina, ¿cómo estás? Acá te saluda Leila.
¿Cómo andás? Bien, te quería preguntar si pudieron delinear planes de acción en este contexto. Bueno, se vieron diferentes marchas, ahí nombrabas, ¿no? El tema de las universidades, de la educación pública en general, pero también están los hospitales que buscan cerrar y demás. En ese sentido, ¿cómo están pensando la participación en la calle? Sobre todo porque también se da una discusión, por lo menos la dan algunos sectores políticos, de dejar de lado todo eso y apuntar a la cuestión electoral, más bien, ¿no? En 2025. ¿Pudieron hacer un abordaje de esos temas? Mira, viste que el encuentro tiene tantos encuentros como participaciones y organizaciones que están presentes. No hubo sí presencia desde el peronismo de la patria es el otro, o por ahí menos de algunas expresiones políticas más históricamente, o por lo menos en los últimos años vienen participando más activamente. Una de ellas, por ejemplo, la Cámpora, no participó de esa forma. Una fuerte presencia sindical, muy pero muy fuerte, sobre todo desde la estatalidad, judiciales, docentes, trabajadores estatales, está hablando de ATE, etcétera, pero muy masiva, mucha presencia, recorriendo las calles, presentes en la movilización. Y después tenías como diferentes, no sé, por ejemplo, en un momento estuve mucho rato escuchando una asamblea de estudiantes, bueno, porque muchas de las facultades de la provincia están tomadas, bueno, y en este contexto definen tomas de facultades en todo el país, o por otro lado tenías las asambleas de las trabajadoras de prensa que reclaman por sus condiciones de trabajo y también definen acciones. Lo cierto es que es un encuentro que en realidad para el movimiento feminista amplía debates y es propositivo hacia las organizaciones que esos movimientos feministas integran. Claro. En realidad, esos movimientos, desde ese lugar, volvés a tu organización, volvés a tus lugares de laburo, a tus espacios de militancia, y en todo caso compartís desde ahí lo que son los acuerdos, las reivindicaciones o las propuestas que se tienen. No es que se sale masivamente del encuentro proponiendo, bueno, de acá la próxima semana realizamos tal acción. Inclusive una de las acciones, si se quiere, políticas de mayor relevancia de los últimos años, que tiene que ver con el aborto legal, seguro y gratuito, que surge de encuentreras, de los encuentros, pero que se plasma en la campaña, también tiene su accionar propio en todo caso. De hecho, la campaña tiene su presencia propia en el encuentro, en su carpa, realizó un pañuelazo a las 6:30 de la tarde frente a la gobernación, y es una actividad más del encuentro. No es que hay un espacio común, que me parece que es la clave de la sostenibilidad de los 37 años, ¿no? No forzar a como sea que desde ese lugar, con esa diversidad, aparezca una propuesta sola sobre la que trabajar. Lo que se vota, lo que se elige, que por supuesto se debate, se acuerda, se desacuerda, se tensa, pero que llega al cierre con una propuesta o con varias, pero que se votan ahí, tiene que ver con la próxima sede. Las opciones aparentes eran Córdoba, era la ciudad de Buenos Aires, que viene siendo es una propuesta que además llevan al escenario desde la izquierda y Pan y Rosas, por ejemplo, que lo hacen de forma muy crítica para con otros sectores, así que la verdad que va perdiendo consenso a medida que se va expresando de alguna manera. Y Corrientes, contra la trata y por Loan eran como las dos ejes que desde las correntinas estaban impulsando. Bueno, Córdoba se baja, cuando Corrientes expresa su moción de por qué quiere ser sede, Córdoba baja su candidatura, la sostiene la ciudad de Buenos Aires, se elige por aplausómetro y fue contundente la masividad de decir, bueno, que sea Corrientes, aunque en un momento, la verdad, que pensás, es buenísimo que sea la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, en la votación final se eligió Corrientes y va a ser la sede para el año que viene. Y ese siento que es como, bueno, el lugar donde más se esfuerza que haya un acuerdo común de cara a el año que viene, exactamente un año después. Después las acciones políticas se siguen debatiendo en cada uno de los espacios propios que cada compañera y que cada organización ocupa. Qué interesante que sea sede Corrientes, ¿no? ¿Ya fue sede, Cori? Fue sede hace 30 años aproximadamente, Mirá. ellos la contaban, y bueno, y ahora hicieron muchísimo hincapié en la necesidad de que sea la pobreza que están transitando, los bajos salarios, la trata, Loa, bueno, la verdad que estaban como muy entusiasmadas y también dijeron, también tenemos miedo, o sea, no es una guapesa sin pensar, digamos, porque todo lo que implica, la cantidad de gente que hay que recibir, lo que puede pasar. La verdad que un poco subjetivamente pensábamos que Jujuy podía ser una provincia hostil para el encuentro y estuvo lejísimos de que eso pase, poca policía en la calle, por lo menos poca policía visible. Los jujeños y las jujeñas
divinos, divinas, los taxistas eran personas sumamente amables, así que la verdad que estuvo buenísimo, y muchas sorpresas desde ese lugar también hubo, ¿viste? Desde la devolución amorosa, si se quiere, que hubo de recibir tanta gente en la ciudad, de promocionar, que fueras a otro lado, que qué bueno que te gustó Jujuy, como tuve una cosa muy de orgullo de que estás acá, poca hostilidad en la marcha, que fue enorme, de los autos que quedaron varados porque la calle no se había cortado, ¿no? La verdad que fue, que si Corrientes replica algo de esa parte de Jujuy, el del año que viene va a ser un gran encuentro. ¿Y edades? ¿Cómo viste eso? Todas. ¿Muchas pibas? Muchas pibas, sí, muchas pibas, muchas estudiantes, eso vi mucho, y mucho ámbito de debate universitario, viste, está muy, muy presente, pero también es muy heterogéneo, entre los 25 y los 50 es muy, sobre todo en los espacios de tránsito, viste, en las terminales, o en el aeropuerto, ahí donde te vas encontrando, que no fuiste con tu organización, porque la verdad que ayer sacábamos la cuenta digamos, fue caro ir a moverse hasta Jujuy. Claro, sí, Lo sí, fue sí. para las Sí, me organizaciones, lo consta fue de para muchas compañeras que no pudieron ir por eso, ¿no? No, muy caro, y habiendo, no sé, con la mayor anticipación posible que puedas organizarte, viste, poder pagar un pasaje en cuotas, un alojamiento en cuotas, etcétera, o sea, no podías hablar de menos de 100 y pico mil pesos por cada una para participar, sin darte ningún lujo. Y eso se notó escuchaba que bastante a tono con los informes de lo que fue este fin de semana largo, que se habla de bares vacíos, de como de espacios, o de espacios gastronómicos. Acá también, la plaza central de San Salvador, que es como el epicentro de donde están los feriantes, donde te encontrás, donde se van haciendo alrededor actividades, que cerca de la gobernación, tenía una callecita de bares. Los bares mismos que están en todos lados, de las marcas de cerveza más reconocidas. Y siempre había lugar, siempre podías quedarte, siempre te podías sentar, eso en otros momentos de los encuentros era algo impensado. Bueno, esta vez eso pasaba, las feriantes contaban que estaban vendiendo poco, iban bajando el precio, no había sido como otros años, digo, la situación de crisis económica se evidenció y se notó, y bueno, y el esfuerzo hecho para participar también fue muy a tono con, bueno, ajustar, ¿viste? Esto no lo hago, voy a esto, como muy muy racional cada uno de los usos del dinero que hubo para llegar y mientras estuvo ahí también. Cori, un fuerte abrazo, gracias. No, a ustedes les mando un abrazo, que anden bien. Allí estaba Corina Duarte, ella es periodista de Radio Estación Sur de La Plata, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, comentándonos cómo fue el 37 encuentro de mujeres, el encuentro plurinacional que se desarrolló en San Salvador de Jujuy.